Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lorenzo, Milagros, Elías? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Elías. Bueno, Ver tal. como estaba comentando en la clase que tuvimos el miércoles, esa unidad 2, no se preocupen por esa unidad, porque la unidad 2 que está en el capítulo número 3 del trabajo, la parte de diseño metodológico, yo les preparo toda esa parte, solamente les marco en rojo lo que usted tiene que cambiar conforme al tema que cada uno elige. Bueno, el otro viernes me tienen que entregar el trabajo, ya sea la portada, la pregunta de investigación, los objetivos y el planteamiento del problema y la justificación. Eso es lo que me tienen que entregar. Profe, una consulta. Vos habías enviado en el grupo de acuerdo a cada carrera. Y eso es como para hacer ahí, escribir dentro de ese archivo. O sea, podemos usar como guía o no. Hola, estaba silenciado mi micrófono y así. Bueno, en cuanto a tu consulta, Milagros, esa estructura que yo había pasado, ustedes deben de cargar en la estructura vacía. Los otros archivos que les he pasado conforme a cada carrera que cada uno tenía que descargar, es solamente era un modelo que ustedes pueden seguir para hacer sus trabajos. Pero de cargar su trabajo deben cargar en esa estructura vacía, no escribir encima del trabajo ajeno, porque después para formatear y eso es, hay veces te deja, hay veces no te deja. Entonces directamente lo que van a hacer es cargar la estructura vacía, sus trabajos. Y ahí tienen que cargar ya su portada eh, con el nombre de sus respectivas carreras, van a entregar planteamiento del problema, pregunta de investigación específica, objetivo general específico y la justificación del trabajo. Eso me van a entregar el domingo, me van a pasar todito, ya todo hecho esa parte para que yo pueda controlar. Y esta semana lo que van a empezar a hacer es investigar sobre el marco teórico de sus patologías. Y si ya tienen, mejor. Aparte de los que yo les mencioné, tenemos que entregar como 20 hojas de marco teórico, que sería ya el desarrollo del tema que ustedes van a entregar. No sé si tienen alguna pregunta, aparte de eso. Entonces, profe, ¿hasta qué punto tenemos que estar todo completado de las cosas El que usted domingo, pasó de la este guía? domingo me tienen que pasar su planteamiento del problema, su pregunta de investigación, la pregunta general, la pregunta específica, objetivo general, objetivo específico y la justificación. Hasta el domingo ese me van a entregar, porque ese es lo que desde el día uno les pedí que hagan. Y esta semana le van a agregar 20 hojas de marco teórico. El marco teórico es el desarrollo de la patología o del problema que cada uno, o del tema que cada uno eligió. ¿Y cómo se hace el marco teórico? Primeramente, luego se habla directamente de lo que sería la parte conceptual del tema, ¿verdad? Y si tratan patologías, en el orden, por ejemplo, concepto, causas, consecuencias, síntomas y tratamiento. O sea, cómo van a tratar esa patología en ese orden, porque no me pueden hablar de, por ejemplo, no me pueden hablar de, por ejemplo, tratamiento si antes no me hablaron de los síntomas o de las causas, de por qué se produce eso. ¿Se entiende?
Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces no sé si tenés otra consulta, Elías. No, no, solo eso, profe. El tema de la entrega, usted me dijo que era el 8 de El, febrero o no, el qué. 9 viernes creo que el otro viernes. Viernes 9 se entrega ya completito. Lo que solicité más las 20 hojas de marco teórico. Eso sería de lo que nosotros le pasemos, usted nos va a corregir y nosotros vamos a No, volver a corregir o lo cómo que es. me van a pasar este domingo es lo que les cité, para que yo pueda ver. Y si tengo que modificar algunas cosas, voy a modificar y les vuelvo a pasar, para que ustedes le agreguen nomás ya la parte de marco teórico. Ah, dale, profe. Bueno, pero voy a pasar en el grupo qué es lo que me voy a corregir este domingo. Es para corregir nada más. Y si hay algo que yo les tenga que puntualizar o corregir, les marco y les digo, esto tienen que modificar por tal o cual motivo. ¿Se entiende? Y el viernes 9 ustedes me entregan en sus archivos en PDF. Me pasan en PDF para que yo lleve todo en un pen para que puedan ellos corroborar. Y me dicen, por ejemplo, habilitado para la pretesis 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la unidad número 3 que habla sobre el marco teórico. Bueno, elaboración del marco teórico. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen los objetivos, cuando ya tenemos nuestros objetivos bien definidos, así como nuestra pregunta de investigación, y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad de que se puede realizar el trabajo, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, que es el tema que cada uno escogió. Esta etapa, algunos autores lo llaman elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Entonces, una vez que nosotros analizamos todo, por eso yo siempre inicio con la elaboración del objetivo y la pregunta de investigación, de manera que luego, cuando van a hacer la parte de elaboración de marco teórico, guarde relación eh, con el tema escogido y por ende que se desarrollen los objetivos planteados al inicio de la investigación. ¿Qué es un marco teórico? Es una sección principal de marco de referencia. Proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para dotar al proyecto de investigación de una base teórica sólida. Es una exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar el fenómeno de estudio e interpretar los resultados de la investigación. La elaboración del marco teórico implica analizar y exponer teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, como ya había mencionado. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? En líneas generales, el marco teórico permite reunir toda la información que se tenga sobre un tema en particular, que será el marco de investigación. También permite advertir a las innovaciones o novedades con respecto a los antecedentes y la bibliografía cuando se tiene planteado el problema de estudio, es decir, que poseen objetivos y preguntas de investigación. Y cuando además se han evaluado su referencia y factibilidad en el siguiente paso, que consiste en sustentar teóricamente el estudio en la etapa que algunos autores lo llaman elaborar el marco teórico. ¿Por qué dice sustentar algunos estudios? Porque desde el momento que cada uno nos trazamos cuál va a ser nuestro objetivo general del trabajo y desglosamos lo que serían los objetivos específicos, entonces a medida que yo voy eh, guardando información con respecto al tema que voy a desarrollar, entonces voy verificando y leyendo cuál la información es lo que yo voy a incorporar dentro de mi trabajo y cuáles ya y cuáles no. Pero siempre tienen que leer todo. No agarren y copien y peguen después cuando se lee el trabajo, dice, y en España tal cosa, tal cosa. Ni siquiera luego leyó el marco teórico que descargó, sino que directamente hizo una copia y pega.
¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Primero, que orienta sobre cómo se va a realizar el trabajo del estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes no podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado y, como dije la clase pasada, el estudio que nosotros vamos a utilizar es el estudio descriptivo y la observación. ¿Por qué descriptivo? Porque lo que vamos a hacer es describir las características más peculiares de nuestro trabajo de estudio, así como observaremos la forma de cómo vamos aplicando ya sea nuestro protocolo, ya sea en el área estética o nuestro protocolo en el área de educación física o, por ejemplo, el protocolo de seguridad con respecto a lo de gestión de seguridad, por ejemplo. Entonces es descriptivo y es observacional porque nosotros a medida que vamos puntualizando cuáles van a ser los trabajos que vamos a realizar, entonces vamos observando si realmente se cumple o no con las directrices o indicaciones que nosotros les damos a, ya sea a nuestros alumnos, o sea, a nuestros clientes o a la empresa en sí. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre en sus problemas, evitando desviaciones del planteamiento original. Por eso, al tener bien planteado nuestro planteamiento del problema, valga la redundancia, entonces nosotros podemos focalizarnos sobre puntos concretos. Conduce al establecimiento de hipótesis, o en este caso no vamos a tener hipótesis, solamente vamos a hacer unos recuadros donde vamos a ir poniendo cuáles son las variables que vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo de este trabajo. Las afirmaciones que más tarde habrán de someterse a una prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Una vez que yo descargué todas las informaciones que creí conveniente me iban a servir para utilizar dentro de mi trabajo de investigación, lo que empiezo a hacer es la revisión de la literatura. Empiezo a leer todo lo que yo descargué. ¿Para qué? Para detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para el propósito del estudio, o sea, para el propósito de nuestra investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en diversas partes del mundo miles de artículos de revistas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay más de 10.000 posibles referencias, es evidente que se deberán seleccionar solo las más importantes y las recientes, o sea, las informaciones recientes o ya sea si vamos a utilizar documentos científicos o otros que sean lo más reciente posible, no informaciones viejas, sino actualizadas. Sería. Detección de la literatura. La revisión de la literatura implica detectar y consultar y obtener la bibliografía, que son las referencias de estudio, que es lo que colocamos en la parte de bibliografías. Por eso es que si consultamos páginas web, debemos de descargar el sitio de donde sacamos la información. Y en ese caso sería webgrafía, ¿verdad? Porque directamente en la información lo quitamos de páginas de internet, ¿verdad? Y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tienen que extraer y recopilar la información relevante y necesaria. ¿Para qué? Para enmarcar nuestro problema de investigación. ¿Cómo elaborar un marco teórico? La construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación, pero si tomas en cuenta, vamos a cerrar el micrófono de Elías, ahí ya está. De una investigación, pero si tomas en cuenta estos pasos, podrás lograrlo exitosamente e incluso mejorar tu capacidad de síntesis y redacción. Primeramente, tenemos
que ver la parte de antecedente de investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. Las bases teóricas que reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que implican el problema planteado. Las bases conceptuales, que son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Ahí. Identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y característica del proceso planteado. Deberán explicar las interacciones de la variable de estudio. Consulta bibliográfica sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación dependiendo del tipo. Podrá revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que posibiliten de un conocimiento amplio del tema. Analiza minuciosamente la bibliografía tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Finalmente, es el momento de redactar y por ello considera que la redacción del marco teórico consta de dos etapas: exposición detallada de la teoría que se va a utilizar para definir el problema de investigación, que es una etapa donde se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores, al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utiliza las citas textuales y bibliográficas buscando dejar claro la reflexión del autor. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación buscando enfocar el problema de sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elaborar. ¿Cuál es el objetivo del marco teórico? Reúne teorías, conceptos y antecedentes que ayudan a comprender y a encuadrar una investigación. Determina los rasgos innovadores de la investigación y sus aportes frente a bibliografías ya existentes y a los trabajos que la anteceden. Ubica dentro de un marco de referencia contextual y teórica el problema de que se ocupará la monografía. Brinda al lector definiciones y conceptos útiles para que pueda centrarse en el cuerpo del trabajo de investigación. Y justifica la elección metodológica conceptual e instrumental que se tuvo para realizar el trabajo de investigación. Estructura de un marco teórico. Un marco teórico se compone de dos apartados que son antecedentes de investigación y los conceptos teóricos. Antecedentes de la investigación, que consiste en la búsqueda, recopilación y análisis de las distintas fuentes de información de las investigaciones previas que se hicieron sobre el problema de interés. Esto permite conocer el estado actual de la temática y lo que se conoce al respecto. En este apartado se deberán comentar y explicar estos datos haciendo referencias explícitas y concretas a los antecedentes que existan y explicando el diferencial o aporte que realizará la investigación en el que se trabajó. Los conceptos teóricos consisten en un glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, que son la parte conceptual del tema que cada uno escogió, de manera que la persona quien va a leer el trabajo se pueda adentrar al tema y pueda saber de qué es lo que trata el trabajo de investigación de ustedes, en el que se va a explicar qué autores y libros les sirvieron eh, conceptualmente la investigación y que servirán como soporte a la hipótesis. Punto de vista, procedimiento o razonamiento que exponga el trabajo. Se emplearán citas, referencias o explicaciones según resulte necesario en cada caso. En cuanto a las citas y referencias bibliográficas, les voy a mostrar cómo es que se pone en cada párrafo de dónde o qué libro utilizaron para quitar esa información. Trabajo de investigación, por ejemplo, este es un ejemplo nada más. El impacto positivo de la inmigración brasilera del siglo XXI en la gastronomía del barrio de Montparnasse en París. O sea, este es una inmigración, ¿verdad?, de brasileros que se fueron a abrir un restaurante en una pequeña ciudad en París.
Entonces acá el primer paso que debo explicar la problemática a abordar y lo novedoso del enfoque propuesto es que se debe realizar previamente una investigación exhaustiva. ¿Para qué? Para determinar si existe algún trabajo de otro actor que haga un abordaje idéntico o similar al trabajo que yo me planteé. En el caso de que no exista, la investigación resultará original y podrá ampliar el campo del saber. Siempre me voy a enfocar en lo que es el tema que yo escogí, que es este, el impacto positivo de la inmigración brasilera al siglo XXI en la gastronomía del barrio de Montparnasse en París. Siempre este va a ser mi tema. En el caso, ese ya leí, posiblemente existan investigaciones que trabajen en problemáticas similares o con enfoques que puedan servir de antecedentes, o sea, investigaciones anteriores de los cuales yo pueda observar o pueda leer de manera que me pueda facilitar mi trabajo de investigación, pero siempre es como modelo guía. En ese caso, se hará alusión a ella en el marco teórico. Así se debe hacer las investigaciones sobre trabajos que aborden acerca de los rasgos de la gastronomía brasilera, los rasgos y tipo de inmigración brasilera en París, las características de los inmigrantes, el estado actual de la gastronomía parisina, entre otros. Entonces, esto es lo que voy a hacer es buscar, acorde al tema propuesto. Luego se podrá acudir a los conceptos teóricos que aludan a la problemática descrita. Allí se enuncian las teorías y los conceptos más relevantes que ayuden a plantear la hipótesis y sirven como guía de la investigación. A partir de la información conceptual recolectada, se podrá delimitar la metodología a usar en la investigación, los conceptos referentes a la gastronomía francesa y brasilera, los conceptos referentes a la inmigración brasilera y los rasgos fundamentales del barrio donde quiero abrir mi local gastronómico, ¿verdad? Los rasgos fundamentales del público del consumidor de la gastronomía de Montparnasse, perdón. Una vez realizada esta investigación y obtenido estos elementos con sus respectivas citas bibliográficas y referencias obligatorias, se puede comenzar a redactar el marco teórico. Es fundamental especificar y explicar los conceptos teóricos que guiarán los pasos a seguir en la investigación y ayudarán a comprender el problema planteado. Entonces, en el ejemplo, continuando con el ejemplo del tema que escogí, entonces acá me indica qué es lo que yo debo saber primeramente. Y entre eso está eh, el marco teórico del lugar donde deseo emprender eh, la gastronomía brasilera. Eh, Después me pide los rasgos y tipo de inmigración brasilera en París, cuáles son las características de los inmigrantes y la gastronomía parisina, porque lo que yo quiero potenciar es la gastronomía brasilera en París. Entonces tengo que hacer esas investigaciones previas. Y luego quitar todo esto que eh, cité recién, y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para hacer mi marco teórico. Siempre sale del título, del tema que escogieron en sí, para poder abordar los puntos específicos y necesarios para desarrollar mi trabajo de investigación. No sé si tienen alguna pregunta. Les escucho, pregunten. Profe, entonces ese tema de marco teórico vamos a hacer nosotros o junto contigo, ¿cómo hacer? Elías, ¿me podés repetir tu consulta, por favor? Escuché entrecortado. Ese marco teórico nosotros vamos a responder eh, o sea, las preguntas de, de nuestra problemática, ¿verdad? Sería en síntesis sería eso.
Profe, de vuelta a mi pregunta. Entonces sería responder las preguntas que estaban en la planilla que usted nos pasó junto a nuestra problemática, ¿verdad? Sería eso. Lo que sí o sí voy a necesitar que me entreguen para este domingo, no hay problema, Elías, podés preguntarme en el PD sin problema. Eh, lo que sí me tienen que entregar para este domingo ya es lo que les cité, que sería planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo, justificación y un pequeño resumen del tema, de lo que ustedes van a abordar. Eso es lo que me van a entregar para el domingo. ¿Tienen otra pregunta? Me pueden preguntar en el privado sin problema, porque yo no sé si ustedes están haciendo o no, o si de repente se les tranca, porque yo suelo leer los planteamientos del problema y la justificación y suelo corregir y lo suelo marcar en amarillo lo que yo le agrego, de manera a que ustedes, cuando yo les vuelva a entregar ese trabajo, puedan guardar, por ejemplo, con la fecha de la corrección. Por eso es que les pido y les vuelvo a solicitar para este domingo que me pasen ya esa parte. ¿Entendieron? Dale, profe, yo estuve mirando en el grupo Mm. y no encontré el archivo que es el que está vacío, porque yo lo que Ah, estaba bueno, haciendo era voy a volver a pasar entonces. Y les voy a marcar en- en amarillo lo que ustedes me tienen que entregar para el domingo. ¿Está bien? Entonces así ya no va a haber problema. Voy a volver a pasar entonces la estructura vacía, Dale, profe, sin problema. gracias. Entonces ahí les voy a marcar en amarillo qué es lo que yo quiero que ustedes me entreguen el domingo para que yo pueda leer y corregir, ¿verdad? Y como les dije, les voy a marcar en amarillo lo que yo le agrego, entonces ustedes tienen que guardar ese archivo con la fecha que yo les devuelvo para que no se les mezclen los archivos. Entonces el archivo viejo lo que van a hacer es, es borrar el archivo viejo y guardar el nuevo, porque si no se les mezcla todo y cuando pasan para imprimir, pasan archivos viejos, ¿entienden? Sí, profe, genial. Bueno, Muchísimas gracias. entonces voy a pasar en breve en el grupo. Si no tienen más preguntas, cualquier consulta al PD. Sin problema le respondo. Dale, profe. Dale, entonces que tengan un lindo día, buen resto de jornada, mejor dicho. Igualmente, profe. Chao, chao. Dale, chao, chao.